La enviaron montaña arriba como si fuera algo roto, no deseado y fácil de olvidar. Pero en el instante en que el salvaje hombre de la montaña vio los moretones rodeando su muñeca, algo dentro de él se quebró. Cayó de rodillas, la miró como si fuera la cosa más preciada que este mundo hubiera herido jamás, y juró con una voz temblando de furia: «¿Quién te hizo esto? Dímelo ahora, porque te juro por mi vida que mientras yo siga respirando, nadie volverá a poner una mano sobre ti». El viento invernal azotaba las paredes de madera de la cabaña como un látigo cortando carne. La nieve cubría el bosque de pinos en la distancia, extendiéndose sin fin hacia montañas que tocaban el cielo gris. Dentro, el fuego en el hogar crepitaba y siseaba, proyectando sombras danzantes de dos figuras contra las ásperas paredes de madera. Un hombre enorme con una maraña salvaje de barba y cabello, como alguna criatura feroz, y una joven de cuerpo lleno temblando con un vestido de lana gastado que había conocido tiempos mejores. Caleb Hart cayó de rodillas ante ella. Por primera vez en su vida, las manos que habían estrangulado osos, las manos que habían arrastrado cadáveres de ciervos de cientos de libras a través de pasos de montaña, temblaron por algo mucho más aterrador que el esfuerzo físico. Moretones morados florecían sobre su muñeca como flores venenosas. Las marcas de dedos se hundían en su piel, oscuras y violáceas contra su carne pálida. Su voz bajó, ronca, una furia tan comprimida que amenazaba con explotar y desgarrar el mundo. «¿Quién te hizo esto?». La muchacha bajó la cabeza. Los hombros le temblaban. «No, no importa». Él apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Sus ojos se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta devastadora. «Juro por mi vida», dijo lentamente, cada palabra tallada en piedra, eterna e irrompible, «que nadie volverá a tocarte». Se llamaba Rose, aunque en el pueblo, al pie de las montañas, casi nunca usaban ese nombre. La llamaban la chica gorda, la inútil, la carga, el desperdicio de espacio y de comida. Tenían 100 nombres para ella, ninguno amable, todos diseñados para recordarle que ocupaba espacio en un mundo que no la quería. Desde niña, a Rose le habían enseñado una verdad fundamental: no era digna de amor. Su madre murió cuando Rose tenía 7 años, desangrándose tras un parto difícil que dio como resultado un hermano muerto al nacer que Rose nunca llegó a conocer. Su padre, un hombre amargado y borracho que culpaba a Rose por la muerte de su madre, la vendió como mercancía barata. La cambiaba por un lugar donde dormir la borrachera, por unas cuantas comidas, por un rincón cálido durante las noches de invierno. En cada lugar al que Rose iba a parar, se convertía en el paquete no deseado. La esposa del panadero la hacía dormir en el almacén con las ratas. La familia del herrero le daba sobras después de que los perros hubieran comido. En la casa del comerciante la hacían trabajar hasta que le sangraban las manos y luego la golpeaban cuando se movía demasiado despacio bajo el peso del agotamiento. Aprendió a esperar la crueldad como otros esperan el amanecer. Se convirtió en el ritmo de su existencia. Y entonces, una noche en que el invierno había clavado sus garras profundamente en el mundo, la enviaron lejos por última vez. «Hay un hombre de la montaña allá arriba», dijo la esposa del comerciante, sin siquiera mirar a Rose mientras hablaba. «Un bruto enorme, vive solo, dice que necesita una mujer». El herrero se rió, con un sonido cruel. «La chica gorda servirá, al menos será útil para algo». Rose no lloró. Se le habían acabado las lágrimas hacía años. Sus ojos estaban permanentemente secos, como un pozo que ya había entregado su agua a una tierra despiadada. Creía una verdad con absoluta certeza: donde hubiera hombres, habría dolor. Era una ley tan inmutable como la gravedad. Caleb Hart había tenido una vez algo precioso, una pequeña cabaña, muy parecida a esta, pero llena de fantasmas distintos. Una esposa bondadosa llamada Sara, con cabello color trigo y una risa que sonaba como lluvia de verano. Un hijo creciendo en su vientre, pateando contra su piel con la feroz promesa de una nueva vida. Habían sido felices. No ricos, no cómodos según los estándares del pueblo,
pero felices de esa manera en que pueden serlo las personas que no tienen nada excepto el uno al otro. Una noche llegaron los saqueadores. Eran hombres de más allá del territorio, crueles y sin ley, desplazándose por hogares aislados como langostas por un campo. Tomaban lo que querían, comida, objetos de valor, ganado, y cuando ya no quedaba nada por llevarse, se llevaban vidas. Caleb había estado cazando en las tierras altas, siguiendo a un alce por la nieve. Regresó para encontrar su cabaña ardiendo, con las llamas alzándose hacia el cielo como oraciones desesperadas que jamás serían respondidas. Sara yacía en la nieve afuera, con el cuerpo destrozado y los ojos fijos en la nada. El niño murió con ella, sin llegar a tomar un solo aliento en este mundo. Caleb los enterró con sus propias manos, cavando a través de la tierra congelada hasta que le sangraron los dedos, hasta que dejó de sentir el frío porque algo aún más frío se había instalado en su pecho. Enterró su corazón con ellos. Desde ese día, Caleb se retiró del mundo humano. Construyó una nueva cabaña en lo profundo de las montañas, donde el bosque era tan espeso que la luz del sol apenas penetraba, donde el silencio era tan profundo que parecía que la propia tierra contuviera la respiración. Hablaba más con los animales que con las personas. Los lobos lo entendían mejor de lo que jamás lo habían entendido los hombres. Las montañas se convirtieron en su única compañía y su permanencia era un consuelo frente a la impermanencia de todo lo que había amado. Su corazón se congeló, no por el frío de la montaña, sino por el miedo. Miedo a la pérdida, miedo a sentir, miedo a permitir que el calor regresara a un alma que ya había aprendido cuán por completo podía extinguirse. Cuando los comerciantes del pueblo le avisaron que le enviarían una mujer, no le importó. Aceptó solo porque prometieron suministros a cambio, municiones, sal, herramientas que necesitaba para sobrevivir. No esperaba nada, no quería nada, hasta que vio a Rose. Llegó en una carreta tirada por mula, conducida por dos hombres que no se atrevían a mirarlo a los ojos. Prácticamente la empujaron fuera del carro, arrojando tras ella a la nieve un pequeño fardo con sus pertenencias, patéticamente escasas. «Ahora es tuya», murmuró uno de ellos. Menudo alivio. Se marcharon rápidamente, como si temieran que la propia montaña pudiera tragárselos. Rose quedó de pie en la nieve, temblando, aferrando su delgado chal alrededor de los hombros. No miró a Caleb. Miraba al suelo, con una postura de derrota absoluta, como si estuviera esperando el golpe inevitable. Caleb la estudió durante un largo momento. Vio el miedo irradiando de ella como calor de una hoguera. Vio los moretones en su cuello, parcialmente ocultos por el cuello del vestido. Vio la forma en que se estremecía cuando él se movía, aunque aún estaba a 3 metros de distancia. También vio algo más. Una chispa terca en sus ojos, enterrada muy hondo pero no extinguida del todo. Una llamita diminuta que de algún modo había sobrevivido a años de personas intentando apagarla. «Entra», dijo con la voz áspera por el desuso. «El frío te matará aquí fuera». Ella lo siguió, manteniendo la máxima distancia, como si él pudiera transformarse en un monstruo en cualquier momento. Dentro de la cabaña, Caleb señaló la silla junto al fuego. «Siéntate». Rose siguió de pie, con los ojos recorriendo el lugar como un animal atrapado calculando rutas de escape. Caleb suspiró. Caminó al otro lado de la habitación, colocando la pesada mesa de madera entre ambos, creando una barrera que tal vez la hiciera sentir más segura. Comenzó a preparar comida, estofado de venado que había estado hirviendo todo el día, pan que había horneado esa mañana, café. Puso un cuenco sobre la mesa y luego se retiró al rincón más alejado. «Come», dijo, «necesitas fuerzas». Rose se acercó a la mesa con cautela, como si pudiera ser una trampa. Tomó la cuchara con manos temblorosas y dio un pequeño bocado, luego otro. Después comió con voracidad, y en cada trago desesperado se evidenciaban semanas de comidas insuficientes. Caleb observó desde su rincón, sintiendo algo retorcerse en su pecho. Ira, comprendió. No contra ella, sino contra las circunstancias que la habían llevado a ese estado. Hambrienta, aterrorizada, esperando violencia con la misma naturalidad con que se respira. Cuando terminó, levantó la vista hacia él con unos ojos grandes y temerosos. ¿Qué quiere de mí?
Caleb guardó silencio durante largo rato. Finalmente habló. Nada que tú no quieras dar. La confusión cruzó su rostro, como si él hubiera hablado en un idioma extranjero. No entiendo. Duerme, dijo él asintiendo hacia la cama en la esquina, la única cama de la cabaña. Yo dormiré en el suelo. Pero... duerme, repitió con más firmeza. Mañana resolveremos lo demás. Esa noche, Rose permaneció rígida en la cama, esperando que él se acercara, que le exigiera pago por la comida y el techo. Pero Caleb cumplió su palabra. Extendió pieles junto al fuego y se acostó dándole la espalda, ofreciéndole la pequeña privacidad que podía. Rose no se durmió hasta el amanecer, pero cuando al fin el agotamiento la venció, durmió sin pesadillas por primera vez en años. Los días adquirieron un ritmo. Caleb no preguntó por el pasado de Rose. No indagó, no exigió explicaciones ni historias. Simplemente existía a su lado, compartiendo espacio, pero sin forzar intimidad. Arregló la cama, añadiendo mantas más gruesas y pieles. La cabaña tenía corrientes de aire y él había notado cómo ella temblaba durante la noche. Tapó con musgo y arcilla las grietas de las paredes, bloqueando el viento. Durante las comidas le daba las mejores porciones de carne, las tiernas, las que no tenían nervio. Él se quedaba con las partes duras y correosas. Cuando ella dormía, mantenía el fuego encendido toda la noche, alimentándolo con leña cada pocas horas para que no despertara con frío. Rose se dio cuenta de todo, pero no podía permitirse confiar en ello. Seguía esperando que la otra bota cayera, que la amabilidad revelara ser manipulación, el momento inevitable en que él exigiría el pago por todo lo que le había dado. Esperó la violencia, el desprecio, la confirmación de que no valía nada más que dolor. Nunca llegó. Una mañana, resbaló sobre rocas cubiertas de hielo mientras llevaba agua del arroyo. El cubo salió volando de sus manos. El agua salpicó por todas partes y cayó con fuerza, golpeándose la rodilla contra la piedra. Caleb, que estaba cortando leña cerca, soltó el hacha y corrió hacia ella. Sus grandes manos se extendieron para ayudarla a levantarse, pero se detuvieron a centímetros de sus hombros, suspendidas en incertidumbre. ¿Te has hecho daño? Su voz llevaba una preocupación auténtica que le apretó el pecho a Rose. Estoy bien, susurró ella, aunque la rodilla le palpitaba y le ardía las manos donde se había raspado la piel. Aún así, él le ayudó a ponerse de pie, con un contacto suave, sosteniendo su peso sin presunción. Tan pronto como estuvo estable, la soltó y dio un paso atrás. «Perdón», dijo en voz baja, bajando la mirada al suelo. No debería haberte agarrado sin pedirte permiso». El corazón de Rose se contrajo dolorosamente. Por primera vez en su vida, un hombre se disculpaba por tocarla. No por golpearla, no por causarle una herida, por el mero acto de contacto físico sin permiso explícito. Algo dentro de ella empezó a quebrarse, como el hielo rompiéndose en primavera. El invierno se intensificó y el mundo exterior se convirtió en un desierto blanco. La cabaña quedó aislada, incomunicada del pueblo por la nieve intransitable. Eran solo ellos dos contra la furia de la montaña. Rose empezó a ayudar con las tareas diarias. Al principio, Caleb se resistió, tratando de hacerlo todo él mismo. Pero ella insistió, asumiendo con terquedad la cocina, los remiendos, las pequeñas labores de mantenimiento que hacían habitable la cabaña. Desarrollaron un lenguaje de pequeños gestos. Caleb le dejaba flores silvestres, floraciones improbables que encontraba en rincones resguardados, sobre la mesa para que ella las descubriera. Ella le remendaba las camisas, cosiéndolas con tanto cuidado que las reparaciones casi se volvían invisibles. Él le talló un peine de madera cuando notó que luchaba con los enredos de su cabello. Ella le hizo una bufanda con lana que destejió y volvió a tejer de una manta vieja, creando algo más cálido y suave. Rara vez hablaban, pero el silencio entre ellos se transformó de incómodo en reconfortante, de vacío en lleno de comprensión no dicha. Una tarde, mientras Rose preparaba la cena, tarareó. Un sonido inconsciente, apenas audible. Se detuvo de inmediato al darse cuenta de lo que había hecho. El miedo cruzó su rostro como si hubiera cometido una terrible transgresión. Pero Caleb, sentado junto al fuego trabajando en una trampa, sonrió. Solo un pequeño movimiento ascendente de la boca, casi invisible tras la barba, pero real.
¿Tu madre solía cantar?, preguntó con suavidad. Rose se quedó inmóvil. Luego asintió despacio. Sí, antes de morir. Es bonito. El tarareo. ¿Puedo parar? No. Esa noche, Rose tarareó mientras cocinaba, y Caleb escuchó como si fuera la música más hermosa del mundo. El pasado de Rose no la soltó con facilidad. Volvía a buscarla en sueños, arrastrándola de vuelta a cuartos oscuros y manos crueles. Una noche, Caleb despertó por el sonido de su llanto. Sollozos quedos, ahogados, que ella intentaba reprimir incluso dormida. Estaba sentada en la cama, con las rodillas recogidas contra el pecho, temblando violentamente. Él se acercó despacio, haciendo sus pasos más pesados para que ella lo oyera venir. ¿Rose? Ella alzó la vista, con el rostro húmedo de lágrimas y los ojos desenfocados por los restos de la pesadilla. Sin pensarlo, Caleb se sentó en el borde de la cama, no lo bastante cerca para tocarla, pero sí lo suficiente para ofrecer presencia, solidez, la prueba de que estaba aquí, ahora, a salvo. ¿Una pesadilla?, preguntó en voz baja. Ella asintió, apretándose más los brazos alrededor del cuerpo. ¿Quieres hablar de eso? No, susurró. Sí, no lo sé. Te escucho, si quieres. Entonces las palabras se derramaron de ella, quebradas y desordenadas. Le habló del panadero que la golpeaba por quemar el pan, del hijo del comerciante que la acorraló en el sótano, del desfile interminable de personas que la trataban como propiedad, como una cosa sin sentimientos ni valor. Caleb escuchó, con la mandíbula cada vez más tensa a cada revelación, las manos cerrándose en puños sobre las rodillas. Pero no la interrumpió, no la desestimó, no minimizó nada. Cuando terminó, exhausta y vacía, él habló. Lamento que te haya pasado eso. Palabras simples, pero cargadas de absoluta sinceridad. No merecías nada de ello. Rose lo miró con sorpresa, como si nadie le hubiera dicho jamás esas palabras. Gracias, susurró. ¿Puedo...? Hizo un gesto vago, pidiendo permiso. Ella asintió. Caleb acercó una silla a la cama y se sentó, acomodándose para una larga vigilia. Duerme, dijo. Yo haré guardia. Nada te hará daño esta noche. Rose volvió a acostarse y por primera vez desde la infancia se durmió sabiendo que alguien la protegía no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Cuando llegó la primavera, transformó la montaña. La nieve se derritió en arroyos impetuosos. Las flores silvestres estallaron en colores imposibles. El mundo parecía renacido, lavado de la dureza del invierno. Rose llevaba 4 meses con Caleb. Había ganado peso, peso saludable, porque su cuerpo por fin recibía alimento suficiente. Su piel había perdido el tono grisáceo. Sus ojos, antes apagados por la desesperanza, habían recuperado la luz. Sonreía más. A veces reía. Empezaba a creer, con cautela, que quizá no toda la vida era sufrimiento. Pero el mundo al otro lado de la montaña no se había olvidado de ella. Una tarde, mientras Rose recogía hierba cerca del límite del bosque, 3 hombres emergieron entre los árboles. Los reconoció de inmediato. El hijo del comerciante y 2 de sus amigos, los mismos que la habían aterrorizado en el pueblo. «Vaya, vaya», se burló el hijo del comerciante. ¿La chica gorda cree que puede huir? Rose retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho. «Déjenme en paz». «Nos perteneces», dijo uno de los otros, avanzando. «Pagamos buen dinero por ti». «No le pertenezco a nadie». El hijo del comerciante le agarró la muñeca, apretando con fuerza suficiente para dejar marcas. «Volverás con nosotros o te arrastraremos». Rose intentó soltarse, pero su agarre era de hierro. Sus amigos se rieron, con sonidos crueles que rebotaron contra las montañas. Entonces lo oyeron. Un sonido como trueno descendiendo desde las cumbres, profundo, primitivo y lleno de ira. Caleb salió de entre los árboles como una fuerza de la naturaleza, como algo antiguo e imparable. Sus ojos ardían de furia y su enorme cuerpo avanzaba con un propósito letal. «Suéltala». El hijo del comerciante se volvió y el rostro se le puso pálido. «Esto no es asunto tuyo, hombre de la montaña». Suel, ta, la. Había algo en la voz de Caleb,
alguna advertencia fundamental de violencia apenas contenida, que hizo que el hijo del comerciante soltara la muñeca de Rose. Los 3 hombres retrocedieron. Su valentía anterior se evaporó. «Es nuestra», insistió el hijo del comerciante, pero la voz le temblaba. Caleb se colocó entre Rose y ellos, su cuerpo como un muro protector. «Está bajo mi cuidado. No tienen ningún derecho aquí». «Volveremos», escupió el hijo del comerciante. «Con más hombres. Te quemaremos, salvaje». Retrocedieron hacia el bosque, dejando sus amenazas suspendidas en el aire como humo. Caleb se volvió hacia Rose, y su rabia se transformó de inmediato en preocupación. Vio su muñeca, ya oscureciéndose por los moretones, y algo en su expresión cambió. Se volvió más frío, más duro, más aterrador que cualquier tormenta. Fue entonces cuando se arrodilló ante ella y le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Volvieron 3 noches después, tal como habían prometido. Rose despertó por el olor a humo y el sonido de voces de hombres gritando afuera de la cabaña. Las llamas lamían las paredes de madera, propagándose con velocidad aterradora. «¡Caleb!», gritó. Él ya estaba en movimiento, tomando los suministros esenciales, buscando rutas de escape. Pero los hombres habían rodeado la cabaña y el fuego se propagaba demasiado rápido. «¡Sal, hombre de la montaña!». La voz del hijo del comerciante se alzaba por encima del rugido de las llamas. «Danos a la chica o arde con ella». La puerta estaba bloqueada. Las ventanas eran demasiado pequeñas. El fuego devoraba las paredes y el calor se hacía insoportable. Caleb miró a Rose y en sus ojos ella vio una decisión formándose. El tipo de decisión que define el carácter entero de una persona. «Agáchate», ordenó. «Cúbrete la cabeza». La envolvió en mantas mojadas y luego la levantó en brazos como si no pesara nada. Dio la espalda al muro en llamas y se lanzó contra él, usando su propio cuerpo como escudo, protegiéndola del fuego y de los escombros que caían. La pared cedió bajo el impacto. Atravesaron hacia la noche, hacia la nieve y el aire helado, pero el fuego los siguió. Las llamas prendieron en su ropa, el humo les llenó los pulmones. Caleb rodó por la nieve, apagando primero las llamas de Rose, revisándola frenéticamente en busca de heridas, incluso mientras su propia espalda ardía. Los hombres con antorchas estaban en semicírculo, observando cómo la cabaña se derrumbaba sobre sí misma. «Vaya, vaya», dijo el hijo del comerciante, dando un paso al frente con una cuerda en las manos. «Parece que el problema se resolvió solo». Pero Caleb se levantó de la nieve como algo resucitado, como un mito hecho carne. Tenía sangre y ceniza por todo el cuerpo. Su camisa colgaba en jirones chamuscados. Quemaduras le cubrían la espalda y los brazos. Y estaba sonriendo. Una sonrisa terrible y prometedora que hizo que los hombres armados dieran involuntariamente pasos atrás. «Cometieron un error», dijo Caleb en voz baja. Lo que ocurrió después se convirtió en leyenda en las montañas. Caleb Hart, desarmado y herido, se enfrentó a 6 hombres armados. Se movía como la violencia encarnada, como la ira de la naturaleza con forma humana. Rompió huesos y dispersó hombres como hojas en una tormenta. Cuando terminó, el hijo del comerciante yacía en la nieve, con la nariz rota y la ropa cara hecha jirones y manchada. «Si vuelvo a verte en esta montaña», dijo Caleb con una calma mortal, «no tendré misericordia». Los hombres huyeron, arrastrando sus heridos, dejando atrás solo sus antorchas y su cobardía. Caleb se tambaleó, permitiéndose por fin sentir el dolor y el agotamiento. Cayó de rodillas en la nieve. Rose se arrastró hasta él, con lágrimas corriéndole por el rostro. Lo rodeó con los brazos, abrazándolo con toda la fuerza que se atrevió sin presionar sus quemaduras. «No te mueras», sollozó. «Por favor, no me dejes. No te vayas a donde no pueda seguirte». Caleb la estrechó más contra sí, ignorando su dolor, sosteniéndola como si fuera lo único real que quedaba en el mundo. «No voy a irme a ninguna parte», susurró contra su cabello. «Te lo prometo». Y en ese momento, arrodillados en la nieve con su cabaña ardiendo detrás de ellos, rodeados de ceniza y sangre y la promesa del amanecer, ambos comprendieron. Habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Se refugiaron en un cobertizo de casa que Caleb había construido años antes, más adentro de las montañas, donde nadie del pueblo se atrevería a aventurarse.
Durante 3 días, Rose atendió las quemaduras de Caleb con nieve y hierbas, permaneciendo despierta durante las noches para asegurarse de que no se infectaran. Durante sus delirios de fiebre, Caleb habló. Confesiones inconexas sobre Sara, sobre el hijo que había perdido, sobre la culpa que lo había devorado durante años. No estaba allí, murmuraba, con la piel ardiendo bajo las manos cuidadosas de Rose. Debería haber estado allí. Debería haberla salvado. No fue tu culpa, susurró Rose, aplicando cataplasmas frescas sobre las quemaduras. Les fallé. No. Su voz era firme, segura de una manera que nunca antes había sido. Estabas casando, proveyendo, no le fallaste a nadie. Los hombres que vinieron, ellos fueron los que fallaron en ser humanos. Cuando la fiebre cedió al 4.º día, Caleb despertó y encontró a Rose dormida a su lado, con la cabeza apoyada en el borde de su cama improvisada, la mano aún sosteniendo la de él. La miró de verdad, y entendió algo fundamental. Ya no tenía miedo de volver a perder. Tenía miedo de no volver a haber vivido de verdad. Rose, dijo en voz baja. Ella despertó de inmediato, abriendo los ojos con preocupación. ¿Estás bien? ¿Necesitas agua? ¿Más medicina? Necesito decirte algo. Ella se incorporó, atenta, preocupada. Caleb hizo un esfuerzo para sentarse, haciendo una mueca por el dolor de las quemaduras que sanaban. Tomó su mano con cuidado, pidiéndole permiso primero con los ojos. No soy bueno con las palabras, empezó. Soy tosco. Estoy lleno de cicatrices, por dentro y por fuera. Vivo en medio de ninguna parte, y probablemente jamás seré lo bastante civilizado para la sociedad adecuada. Rose intentó interrumpirlo, pero él continuó. Pero si me dejas, si me aceptas, pasaré el resto de mi vida protegiéndote, no porque necesites protección, sino porque mereces sentirte a salvo. Te construiré una cabaña nueva, una mejor. Me aseguraré de que nunca vuelvas a pasar hambre, de que nunca vuelvas a sentirte pequeña, de que nunca vuelvas a dudar de tu propio valor. Hizo una pausa. La emoción devolvía áspera la voz. Sé que no tengo nada que ofrecer salvo estas montañas y esta vida. Pero aún así te las ofrezco. Todo lo que soy, mientras quieras tenerlo. La vista de Rose se nubló de lágrimas, pero eran distintas a cualquiera que hubiera derramado antes. Eran lágrimas de algo que jamás había conocido. Esperanza, pura y sin diluir. Nunca pensé, susurró con la voz quebrada, que alguien me elegiría, que alguien me vería y pensaría que valía la pena conservarme. Vales todo, dijo Caleb con fiereza. ¿No lo entiendes? Eres la persona más fuerte que he conocido. Sobreviviste a cosas que habrían roto la mayoría y aún así sigues siendo amable. Sigues siendo dulce. Sigues siendo capaz de confiar, incluso después de todo. Tengo miedo, admitió ella. Tengo miedo de que esto no sea real, de despertar y que seas como todos los demás. No puedo prometer que nunca cometeré errores, dijo Caleb, pero prometo que jamás levantaré una mano contra ti. Jamás te hablaré con desprecio. Jamás haré que te sientas menos de lo que eres. Lo juro por mi vida, por la memoria de Sara, por todo lo que considero sagrado. Nadie volverá a tocarte, no mientras yo siga respirando. Rose le echó los brazos al cuello, con cuidado de sus heridas, y lo abrazó como si él fuera la única cosa sólida en un mundo que siempre había sido arena movediza. Sí, susurró. Sí a todo. A ti. A esta vida. A todo. Construyeron la nueva cabaña juntos, esta vez como compañeros y no como extraños compartiendo un espacio. Caleb cortó los troncos y levantó la estructura, pero Rose diseñó la distribución, añadiendo una cocina de verdad con horno de piedra, un altillo para almacenamiento, ventanas por donde entrara la luz de la mañana. Ahora tenía opiniones, las expresaba libremente, y Caleb escuchaba cada sugerencia con respeto. La puerta debería mirar al este, dijo ella. Así podremos ver el amanecer. Al este será. Y quiero un jardín, para verduras y hierbas. Te despejaré el terreno y te construiré bancales elevados. Trabajaron toda la primavera y siguieron en verano, con la cabaña tomando forma día tras día. Otras familias de la montaña, las pocas que vivían dispersas entre los picos, acudieron a ayudar, curiosas por la nueva esposa de Caleb, la mujer que había transformado al ermitaño silencioso en alguien que sonreía y reía. Las mujeres, sobre todo, se encariñaron con Rose, reconociendo en ella algo afín.
supervivientes que habían encontrado seguridad en las montañas, lejos de la crueldad de los pueblos y las ciudades. «Es un buen hombre ese», le dijo una mujer mayor llamada Margaret a Rose mientras preparaban la cena para los trabajadores. «Mi marido dice que Caleb una vez alejó a un oso herido de nuestra cabaña cuando yo estaba embarazada. Pasó 3 días asegurándose de que se marchara en dirección opuesta». Rose sonrió, observando a Caleb levantar troncos que deberían haber requerido a 2 hombres, con su fuerza regresando por completo a medida que las quemaduras sanaban y se convertían en cicatrices. «Eso estoy aprendiendo», dijo en voz baja. Se casaron en verano, en un día de cielo imposiblemente azul y flores de pradera en plena floración. No hubo iglesia ni predicador. En su lugar, se colocaron en una alta cresta con vista al valle, con las montañas como testigos y el cielo como catedral. Margaret y su esposo estuvieron con ellos, junto con un puñado de otras familias de la montaña. Alguien tocó el violín. Alguien más había horneado pan. Fue simple y perfecto. Caleb había forjado él mismo sus alianzas, trabajando el metal en su pequeña fragua hasta crear 2 perfectos círculos de plata. Le colocó el anillo a Rose con manos que apenas temblaban. «Desde este día en adelante», dijo, con la voz elevándose sobre el viento de la montaña, «eres mi esposa, mi compañera, mi familia. Te honraré, te protegeré y te amaré mientras respire». Rose puso el anillo en su dedo, con la voz firme y segura. «Desde este día en adelante eres mi esposo, mi hogar, mi corazón. Permaneceré contigo, confiaré en ti y te amaré hasta que las montañas se desmoronen en polvo». Se besaron como marido y mujer, mientras los que los rodeaban aclamaban, y las montañas devolvieron su alegría a través de los valles. Esa noche, solos en su cabaña aún sin terminar, consumaron su matrimonio no con urgencia ni desesperación, sino con ternura, con paciencia, con el lento descubrimiento de una confianza hecha manifiesta en forma física. Caleb la tocó como si fuera preciosa, pidiendo permiso con cada gesto, asegurándose de que se sintiera segura, querida y deseada, de maneras que no tenían nada que ver con posesión y todo que ver con amor genuino. «Eres hermosa», susurró contra su piel. Rose, a quien habían llamado fea durante tanto tiempo que lo había creído como una verdad fundamental, comenzó a creer otra cosa. Su primer hijo llegó la primavera siguiente, un niño al que llamaron Samuel, con los rasgos suaves de Rose y los ojos intensos de Caleb. Caleb sostuvo a su hijo con el mismo cuidado tembloroso que una vez había mostrado con Rose, con lágrimas corriéndole por la barba, abrumado por el peso de esta segunda oportunidad de ser padre. «Es perfecto», susurró, observando cómo los diminutos dedos del bebé se enroscaban alrededor de su pulgar. «Es nuestro», corrigió Rose, sonriendo a pesar del agotamiento. 2 años después llegó una hija, Emma, feroz y ruidosa desde su primer aliento, con la fuerza de Caleb y la terquedad de Rose para sobrevivir. La cabaña se llenó de vida, de risas infantiles, de los sonidos de una familia siendo vivida, de todo el hermoso y caótico desorden de personas que se aman construyendo una vida juntas. Rose, a quien toda la vida le habían dicho que no valía nada, se encontró en el centro de un universo que ella misma había creado. Madre, esposa, el corazón de un hogar que irradiaba calor hacia el aire frío de la montaña. Cuando Samuel tenía 5 años y Emma 3, el hijo del comerciante regresó. Esta vez vino solo, a pie, y con un aspecto mucho peor. La ropa le colgaba gastada, el rostro estaba demacrado. Se quedó al borde del claro, sin acercarse, como si temiera que la montaña misma lo derribara. Caleb lo vio primero y se adelantó para interceptarlo, colocándose entre el intruso y su familia. «Tienes 1 minuto», dijo Caleb con frialdad, «para explicarme por qué no debería matarte ahí mismo». «He venido a disculparme». Las palabras parecían costarle algo. «Con ella, con Rose». Rose salió de la cabaña, atraída por las voces, con Emma en la cadera y Samuel aferrado a su falda. Al ver al hijo del comerciante se quedó inmóvil, y el viejo miedo parpadeó en su rostro, pero solo por un instante. Luego se enderezó, reajustó el peso de Emma y lo miró con unos ojos que ya no contenían miedo, solo una fría evaluación.
Habla, dijo simplemente. El hijo del comerciante no podía sostenerle la mirada. Lo que te hice, lo que todos te hicimos, estuvo mal. Lo he cargado conmigo. Me ha consumido. Mi vida se vino abajo después de aquella noche en la montaña. Perdí el negocio de mi padre. Perdí a mis amigos. Lo perdí todo. Finalmente levantó la vista y Rose vio en su rostro algo que nunca habría esperado. Un arrepentimiento genuino. No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolverte lo que te fue arrebatado. Pero necesitaba que supieras que tenías razón al huir. Razón al encontrar esto. Merecías algo mejor que lo que te dimos. Siempre lo mereciste. Rose guardó silencio durante largo rato, con sus hijos observando con ojos curiosos, Caleb tenso a su lado, listo para terminar aquella conversación de inmediato si ella así lo deseaba. Por fin habló. Tienes razón. Merecía algo mejor. Pero ahora tengo algo mejor. Lo tengo todo. Miró a Caleb, a sus hijos, a la vida que habían construido a partir de cenizas y esperanza. Tu disculpa no cambia el pasado, pero quizá cambie tu futuro. Quizá seas mejor con la próxima persona que necesite bondad. El hijo del comerciante asintió, retrocediendo. Gracias, y lo siento, de verdad. Se fue, desapareciendo en el bosque, y Rose no volvió a verlo jamás. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Caleb abrazó a Rose con fuerza. Le mostraste misericordia, dijo, con algo parecido al asombro en la voz. Le mostré verdad, corrigió Rose. Misericordia habría sido perdón. Aún no estoy ahí. Puede que nunca lo esté, pero ya no soy quien era. Ya no me define lo que me hicieron. ¿Quién eres ahora?, preguntó Caleb, aunque creía saberlo. Rose sonrió contra su pecho. Soy una madre, una esposa, una mujer que sobrevivió y construyó algo hermoso a partir de esa supervivencia. Soy alguien amado. Siempre, prometió Caleb, hasta el final de todo. Las estaciones giraron, los años se apilaron unos sobre otros y la cabaña en la montaña se volvió conocida en todo el territorio como un lugar de refugio. Mujeres que escapaban de malas situaciones encontraban el camino hasta la puerta de Rose, sabiendo que hallarían techo sin juicio, comida sin obligación, seguridad sin precio. Rose, que una vez había sido quien buscaba refugio, se convirtió en quien lo ofrecía. Enseñó a jóvenes mujeres a leer, a cocinar, a adquirir confianza en habilidades que las hicieran independientes. Caleb les enseñó supervivencia práctica, cómo cazar, atrapar, construir, defenderse si era necesario. Juntos crearon una red de seguridad en las montañas, un lugar donde las personas rotas podían volver a estar enteras. Samuel y Emma crecieron fuertes y bondadosos, criados con la convicción de que proteger a los vulnerables no era opcional, era fundamental para ser humano. La disculpa del hijo del comerciante había sido sincera al final. Dedicó el resto de su vida a dirigir una casa benéfica en el pueblo de abajo, ofreciendo comida y refugio a quienes no tenían hogar. No borró su pasado, pero creó algo significativo a partir de su vergüenza. En su 20º aniversario, Caleb y Rose estaban en la misma cresta donde se habían casado, contemplando cómo el atardecer pintaba las montañas de tonos dorados y carmesí. Sus manos eran ahora más ásperas, marcadas por décadas de trabajo. El cabello estaba surcado de canas. Sus cuerpos iban en desgaste honesto de vidas plenamente vividas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Caleb en voz baja. De quedarte aquí, de vivir esta vida en lugar de una más fácil. Rose se volvió hacia él con verdadera sorpresa. ¿Arrepentirme? ¿De esto? Hizo un gesto hacia el valle, hacia la cabaña de donde salía humo por la chimenea y donde sus hijos, ya adultos, preparaban la cena. Esto es todo lo que nunca supe que tenía derecho a desear. Podrías haber tenido una vida en el pueblo, comodidad, sociedad. Tengo comodidad, tengo sociedad, la gente que importa, y te tengo a ti. Le tocó el rostro, con los dedos suaves sobre las cicatrices que el tiempo había atenuado, pero nunca borrado. Me salvaste, Caleb, no solo protegiéndome, aunque lo hiciste, sino viéndome, tratándome como si importara, dándome espacio para convertirme en quien siempre debí ser. Tú te salvaste sola, respondió Caleb.
Yo solo me aseguré de que nadie te detuviera. Entonces nos salvamos el uno al otro, dijo Rose, atrayéndolo hacia sí. Se quedaron juntos mientras el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Dos personas que se encontraron entre las ruinas del dolor y construyeron algo que lo sobreviviría a ambos, un legado de protección, bondad y la obstinada insistencia de que todo el mundo merece ser amado exactamente tal como es. Y cada vez que Caleb veía las tenues cicatrices en la muñeca de Rose, aquellos moretones de huellas digitales que hacía mucho habían sanado pero nunca desaparecido del todo, recordaba su juramento. «Juré por mi vida», susurraba, presionando los labios sobre esas marcas tenues, «que nadie volvería a tocarte». «Y cumpliste tu palabra», respondía siempre Rose. «Todos y cada uno de los días cumpliste tu palabra». Su historia se convirtió en leyenda en las montañas. El hombre de la montaña y la chica a la que le dijeron que no era nada, que juntos construyeron una vida que demostró que el amor no exige perfección, solo compromiso, solo estar presente, día tras día, eligiéndose mutuamente incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Y en las quietas noches de invierno, cuando la nieve caía suave como una plegaria y el fuego crepitaba cálido, sus nietos les pedían que contaran la historia otra vez. Cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo sobrevivieron. Y Rose sonreía y comenzaba. Había una vez una muchacha que creía que no valía la pena salvar, y Caleb terminaba, hasta que conoció a un hombre que sabía la verdad.